Bienvenidos, estamos aquí en el pabellón de CAF, en el set de televisión, con una nueva entrevista en la COP30 aquí que está sucediendo en Belém. Nuestras invitadas del día son Paula Caballero, directora ejecutiva de The Nature Conservancy, y Alicia Montalvo, gerente de acción climática y biodiversidad para CAF. Me parece importante remarcar esto de que está sucediendo esta COP en el centro de la Amazonía, ¿no? Sí, es una COP muy importante porque las soluciones basadas en la naturaleza pueden darnos hasta el 30% de la reducción de emisiones que se necesitan y generan toda suerte de cobeneficios. Entonces, el hecho de que esta COP esté aquí en la Amazonía de verdad demuestra la importancia de estas soluciones. Pero también ha sido una COP de participación y de inclusión y hemos visto una presencia muy nutrida de todos los pueblos indígenas, de comunidades locales. El 40% de la Amazonía intacta está en territorios colectivos. Entonces, ellos son aliados claves para enfrentar la crisis, no solamente climática, sino de biodiversidad y de equidad. ¿Qué te parece a vos, Alicia, que esta COP esté sucediendo aquí y cómo la transitaste hasta el día de hoy? Bueno, coincido con que el hecho de que la COP sea en la Amazonía es algo absolutamente singular. Es la primera vez que una COP tiene lugar en un ecosistema y en el corazón de ese ecosistema, también con los retos que esto implica, retos logísticos, retos relacionados con el conocimiento también del espacio en el que nos encontramos, pero para nosotros, para CAF, la importancia viene también del hecho de que sea una COP en un país de la región, en un país de América Latina y el Caribe. Tuvimos la COP de Cali de biodiversidad hace un año, ahora esta COP en Belém do Pará, en Brasil, y creemos que eso también está dando la oportunidad no solo de que se visualice la Amazonía, sino también la región y que se dé una voz diferente a la región y a los países de la región, una voz muy participativa, como dice Paula, donde realmente las comunidades indígenas se están haciendo presentes y eso está marcando la diferencia. También que se haga aquí se presta a que sucedan alianzas como la de CAF con The Nature Conservancy, ¿no? Sí. ¿Qué aporta The Nature Conservancy a esta alianza? Bueno, The Nature Conservancy es una organización que viene trabajando ya vamos a cumplir 75 años este año, pero lo importante es que no es una organización de conservación, es una organización de desarrollo sostenible. Y hemos ya demostrado soluciones probadas para, por ejemplo, transformar el sector agropecuario para que sea más productivo, más competitivo, a la vez que reduce los impactos en el medio ambiente. Lo mismo estamos haciendo en pesquería y TNC ha sido un pionero y un líder en innovación, en financiamiento climático y en mecanismos financieros innovadores. Y estos son ejes en los cuales yo creo que hay una gran consonancia con la CAF y un gran potencial. Ya hemos trabajado mucho en años pasados, pero creo que habrá más decididos que todos estamos para impulsar las posibilidades de este gran continente, ¿no, Alicia? Así es, la alianza que hoy hemos firmado en realidad es un punto de inflexión en la relación que ya mantenemos desde CAF con TNC. TNC lleva 75 años trabajando en temas de desarrollo sostenible. La CAF es un banco comprometido con la Agenda Verde y con el desarrollo sostenible, pero es cierto que nuestro compromiso con la Agenda Verde es más reciente, pero también muy exitoso, y parte de ese éxito viene también de trabajar con buenos aliados, y por eso creemos que el trabajo con TNC es clave, por su experiencia, por su especialización, porque nos permite llegar a lugares donde nosotros no llegamos en nuestra relación con los países. Creo que es una alianza perfecta de complementariedad y por eso también pues, hemos seleccionado aquellos ámbitos donde creemos que la actuación conjunta va a tener más impacto. Sí, y yo agregaría que para nosotros realmente CAF es un aliado estratégico porque se necesita que la banca multilateral realmente apoye y se involucre en esta agenda con un gran compromiso, pero también con mucha innovación y con mucho apetito de riesgo. Y CAF, por excelencia, es una entidad financiera que realmente ha mostrado estar a la delantera y que tiene un buen conocimiento y entendimiento de la importancia de trabajar a nivel de los grandes ecosistemas de la región. Entonces, en eso también estamos profundamente alineadas. Sé que han trabajado en muchos proyectos juntos, el CAF y TNC, y quería preguntarles este MOU que firmaron hoy, ¿de qué trata? ¿Quieres empezar? Bueno, pues empiezo. Es una muestra de voluntad de colaboración
en la región, en América Latina y el Caribe, porque TNC trabaja en otras regiones, para buscar soluciones a los problemas derivados del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Y nos estamos enfocando en 3 áreas fundamentales. En primer lugar, en los temas de agricultura. El sector agropecuario es un sector clave en la región desde el punto de vista de su impacto sobre el cambio climático, de los impactos del cambio climático sobre el sector y también del impacto sobre la pérdida de biodiversidad. El segundo eje tiene que ver con economía azul, que es un ámbito donde CAF hemos hecho un compromiso importante de financiación, 2.500 millones de dólares para el año 2030, lo cual pues, nos va a permitir poner en marcha muchas acciones. Y el tercer eje, que lo mencionaba Paula también, tiene que ver con la innovación financiera. Cómo trabajar en instrumentos financieros que desde CAF podemos desarrollar, cajes de deuda por naturaleza, bonos verdes, etcétera, con el apoyo de organizaciones como TNC. En este caso, la experiencia de TNC para nosotros es un elemento. A vos, Paula, ¿qué te parece estas áreas que eligieron trabajar? Son decisivas. El 70% de la conversión de tierra en la América Latina, o sea, tierra que pasa de ser bosque o que pasa de ser planicies de inundación o que pasa de ser humedales, ecosistemas críticos y estratégicos que no los debemos ver como simplemente ambientales, sino que son realmente ecosistemas que brindan el capital natural para el sector productivo de la agricultura. Estos están siendo transformados muy rápidamente por la agricultura. Y nosotros creemos, yo creo con CAF, que a la agricultura y el sector agropecuario hay que apoyarlo y hay que permitirle, hay que acompañarlo en su crecimiento, pero buscar que ese crecimiento se haga de una manera que sea sostenible. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener mayor resiliencia y mayor capacidad de enfrentar los embates climáticos, pero también que va a tener una potencialidad de revertir la degradación de muchas zonas. Entonces, por ejemplo, hemos catalizado mucho financiamiento en TNC para que el crecimiento de la frontera agropecuaria no se haga en espacios que ya son vírgenes, sino, por ejemplo, en tierras degradadas. Entonces, estos son espacios en los cuales hay gana-ganas muy fuertes, pero se requiere financiación a escala. Y para eso nos interesa muchísimo trabajar con CAF, sector pesquero es lo mismo, y creo que somos unos aliados que nos complementamos de maneras muy importantes. ¿Qué nos podés decir del sector pesquero, de los océanos, que yo por lo menos en esta COP noté que no fue un tema del que se habló mucho? Bueno, efectivamente, el tema de agricultura está cogiendo fuerza en las COPs desde hace unos años, no tanto, y creo que eso también tiene mucho que ver con el posicionamiento de América Latina y el Caribe, que es una región fundamentalmente, bueno, de producción de alimentos. Y el hecho de que también el 27% de la población de la región esté vinculada a zonas costeras y por tanto se viva de los recursos pesqueros es clave. No solo es hablar de pesca y agricultura, sino hablar de los pequeños productores y de los pequeños pescadores. Creo que eso también es algo que tenemos que considerar a la hora de trabajar juntos y por eso, como señalaba antes, la importancia de la capilaridad que tiene TNC y, digamos, la fuerza económica que puede tener CAF con sus instrumentos financieros. No solo movilizar financiación, sino hacer que esa financiación llegue al pequeño agricultor, al pequeño pescador, al proyecto pequeño de ecoturismo. Todo eso realmente es algo que hay que poner en el debate de la negociación y no siempre lo vemos en los documentos, lo vemos en las conversaciones, pero no en los documentos. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sigue esto después de la COP? ¿Las negociaciones o nuestra...? Exacto. ¿Cómo se ven esos resultados? Bueno, yo creo que confieso que estuve en la COP1 de Berlín, o sea que llevo muchos años en estos espacios y como dice Alicia, ha habido una evolución importante de la inclusión del tema de agricultura. En años anteriores había mucha oposición a incluirlo porque se veía como la inclusión algo que iba a limitar el alcance del sector. Creo que justamente por lo que estamos demostrando y se viene demostrando que hay tantas soluciones gana-gana, que el sector agropecuario es un eje súper importante de las soluciones que van a revertir la crisis climática. Hoy en día hay muchísimo espacio y más espacio político para incorporar esto. Igualmente el sector pesquero, el sector de océanos está presente aquí en la COP
Y creo que se ha visto unos movimientos muy importantes, por ejemplo, la Alianza Global de Manglares ha cogido una fuerza muy, muy importante, y esto tiene que ver con resiliencia costera, tiene que ver con carbono azul, pero también tiene que ver, como decía muy bien Alicia, con la protección y el apoyo a los medios de vida de pescadores y de las comunidades que viven en el litoral costero. Y Alicia, ¿qué tipo de herramientas financieras se pueden explorar para esto? Bueno, a mí en primer lugar me gustaría decir que yo también estuve en la primera COP. Felicitaciones, además, es mi primera Bueno, COP. eso habla un poquito también de los años de Llevamos experiencia muchos años que trabajando, tenemos, ¿no? Pero esa experiencia queremos transmitirla también a la gente joven, y creo que también nos permite tener un recorrido de lo que ha servido y de lo que no ha servido. Y efectivamente, los temas financieros en un primer momento eran apenas una parte marginal. Se hablaba de mitigación, se hablaba de adaptación, pero los temas financieros siempre era como aquello de lo que no se podía hablar nada más que en las mesas de los ministros de finanzas. Ahora los ministros de finanzas son parte importante de esta negociación. La innovación financiera es clave, porque al final no podemos pensar que todas las acciones van a venir de donaciones, no hay dinero suficiente de donación para resolver los problemas, pero tampoco podemos aumentar la presión fiscal sobre los países que además ya sufren los impactos del cambio climático, y hay un fenómeno de endeudamiento que se agrava por el impacto del cambio climático. Entonces, la innovación financiera, por ejemplo, los canjes de deuda por naturaleza son importantes, trabajar en bonos verdes que permiten atraer recursos vinculados a proyectos verdes, todo este tipo de instrumentos son muy, muy importantes. O, por ejemplo, también en nuestro caso, tener operaciones de crédito vinculadas a la obtención de buenos resultados en materia ambiental, que hace que las condiciones financieras sean más favorables. Todo este tipo de instrumentos realmente están permitiendo que el debate pues, se mueva en otra dirección, y que los países se den cuenta que las instituciones financieras también valoran el esfuerzo dedicado a estos temas. Sí, yo ahí complementaría lo que dice Alicia, y es que el tema de cambio climático no es un tema ambiental, es un tema económico en el fondo, y cada vez más se entiende así. Entonces, por eso esa transición a realmente entender cómo se incorporan las apuestas climáticas dentro del espacio fiscal de los países, dentro de los planes de desarrollo nacionales y sectoriales, no como una carga, sino como una inversión que va a permitir incrementar la resiliencia y la productividad a largo plazo. Y en ese espacio, los instrumentos financieros, como los que menciona Alicia, los que ha impulsado TNC, el año pasado nosotros hicimos un canje de deuda con el gobierno de Ecuador, en la cual se renegoció más de 1.5 billones de dólares, en el proceso liberando 460 millones de dólares en los próximos 17 años para el biocorredor amazónico. Pero esto no es una apuesta ambiental, es también una apuesta económica, y es una apuesta que fue co-construida con las comunidades locales, con los gobiernos locales. Entonces, este es el tipo de innovación a escala que se necesita para atender esta crisis climática y ganar los beneficios en pro de las comunidades y los gobiernos. Y cómo también esta alianza fortalece muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, y lo comentabas antes, ¿cuál es el día después? Bueno, realmente nosotros tenemos un día antes, un día de hoy, y el día después pues es seguir trabajando, y el hecho de haber identificado estas tres áreas fundamentales nos permite también enfocar mucho más la acción conjunta. Creemos que en el ámbito de la agricultura y la ganadería hay mucho trabajo por hacer, y en economía azul también, que es un tema emergente hasta cierto punto también en las conferencias. Queremos identificar acciones concretas en las que nosotros podamos poner nuestros instrumentos financieros al servicio de las comunidades, pero con el apoyo siempre y el conocimiento de TNC. Y como digo, el hecho de que estemos muy alineados en estos grandes ecosistemas críticos, ecosistemas como la corriente de Humboldt, una de las pesquerías más importantes del mundo, o lugares como el Gran Chaco, que es no solamente un granero del mundo, sino también un lugar de enorme biodiversidad, es el bosque seco más grande del mundo, donde podemos, trabajando juntos, hacerle frente a esta aparente antagonismos que a veces hay entre la conservación y el desarrollo, mostrar que bien manejado con el financiamiento a escala, con las soluciones que TNC trae, poder demostrar que ese gana-gana se puede llevar a escala.
Y ese es lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo y ahora lo que vamos a refrendar para hacerlo aún más decididamente. Interesante. Bueno, ¿algún mensaje que quieran dejar, Paula, Alicia? Yo creo que lo más importante es que las alianzas nos permiten llegar más lejos y siempre hay que aliarse con los mejores. Yo diría lo mismo y que hay que buscar aliados con la misma visión y aliados que tengan ese complemento y esa colaboración radical es lo que nosotros mostramos al mundo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Gracias, Alicia.